Buenos días, muy buenos días, mis estimados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno es encontrarnos de nuevo acá, nuestro lugar de reunión para adorar a nuestro Señor. Ver a hermanos que tenía días que no los veía o no nos veíamos por diferentes circunstancias, enfermedad, viaje. Y qué bueno, gloria a Dios que nos podemos encontrar acá para esto. Reiteramos la bienvenida así a todos mis hermanos y a las personas que nos visitan. Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, bueno, parte de lo que era la introducción mía, mi hermana lo hizo en una oración, gloria a Dios por eso. Hoy continuamos con la serie de enseñanza titulada La obediencia ante el llamado de Dios. Quisiera iniciar la introducción de esta reflexión con una pregunta. ¿Qué es para usted la oración? ¿Qué es para usted la oración? Ajá, ¿qué me dice Tiago? Un respeto ante Dios. Ajá, ¿quién más? Comunicación directa, hablar con Dios. ¿Quién más? Eso resume todo, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Comunión con Dios, sí. A través de la oración tenemos comunión con Dios. Bien, mis hermanos, sí, eso es la oración. Hablar con Dios, comunicarnos con Dios, relacionarnos con Dios. ¿Sabe que realizando este estudio, para esta reflexión, me encontré con una definición que me llamó mucho la atención y cambió mi perspectiva en cuanto a la oración? Dice, la oración es interactuar con Dios para intercambiar nuestros deseos, anhelos o ideas humanas por su voluntad. Eso cambió mi perspectiva completamente de lo que es el concepto de oración. Lo repito, la oración es interactuar con Dios para intercambiar nuestros deseos, anhelos o ideas, nuestras ideas humanas, por su voluntad. Entonces, bueno, hermano, ¿es bíblico interactuar con Dios? ¿Es bíblico interactuar con Dios? Sí, hermano. La palabra en Hebreos 4:16 y en muchos otros textos, pero voy a referirme a Hebreos 4:16, dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos muestra y nos dice que es bíblico, o sea, que debemos interactuar con Dios. Nos da ese llamado, nos da la bienvenida a poder, por supuesto, a través de Jesucristo. Entonces, sabiendo que la oración es el canal para nosotros interactuar con Dios y llevar ante Él nuestras necesidades, penas, alegrías, planes, proyectos, buscar su dirección, deberíamos hacerlo frecuentemente. ¿Creen ustedes? Deberíamos hacerlo frecuentemente, ya que nuestra vida está colmada de diversas situaciones y tomas de decisiones a diario, hermano. Entonces, si buscamos dirección, si queremos tener esa ayuda, ese enfoque de parte de nuestro Dios, cada vez que tomamos decisiones, y eso es a cada minuto, deberíamos entonces con más frecuencia buscar orar a nuestro Señor. Muchas veces la respuesta no es lo que esperamos, ni en el tiempo que nosotros esperamos, y esto puede llevar a desanimarnos. Pero Dios en su misericordia nos responde según su voluntad, porque Él sabe que necesitamos y cuándo lo necesitamos, hermano. Él sabe más que nosotros. Entonces no es extraño entonces que nuestro Dios nos haya dejado en su bendita palabra mucho de qué hablar acerca de la oración, ejemplos de personajes que oran o que oraban, modelos de oración y más importante aún, llamarnos y mandarnos a orar. Dios mismo en su palabra nos manda a orar. Y es que es necesario perseverar en la oración sin desanimarse mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, y es acerca de esto, de cultivar una vida de oración profunda, que quiero hablar en esta mañana. Para esto les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8.
¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, mis hermanos, esta es una parábola, pero vamos a ponernos en contexto acá con este evangelio. El evangelio de Lucas, quien escribió este evangelio, lo escribió desde una perspectiva investigadora. Él no fue un testigo ocular presente, sin embargo, él tomó relatos de los testigos oculares del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente lo escribió para una audiencia gentil y presenta a Jesucristo como el Salvador de los judíos y también de los gentiles. Al igual que encontramos en la introducción de este libro, también en el libro de los Hechos, Lucas dirigió este evangelio específicamente a Teófilo. Se presume que él había recomendado y patrocinado esta investigación que hacía Lucas cuando escribió este evangelio. Lucas fue también un gran amigo y colaborador de Pablo en su ministerio. Médico de profesión, por eso cuando usted lee Lucas ve que este lenguaje es diferente a los otros evangelios. El contexto de este pasaje, en el contexto anterior, Jesús le dice a los fariseos, viene hablando acerca de la venida del reino de Dios, y le dice que esto será de manera inadvertida, como en los días de Noé y de Lot, o sea, será de improviso. Le viene hablando en este caso a los fariseos. Y en el contexto posterior del pasaje, Jesús advierte a los que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, y lo hace a través también de una parábola acerca de la oración. Lo primero que podemos rescatar de este pasaje, hermano, es que es una parábola. Ahí lo dice. También les refirió Jesús una parábola. Es lo primero que debemos tomar y tener en cuenta. Y bueno, una parábola sirve para aclarar la enseñanza mediante el uso de una analogía llamativa o familiar. A menudo es ficticia, es metafórica, algunas son realidades, pero tiene que ver mucho con la realidad. Entonces, esto es lo que estaba planteando Jesús. Jesús habló muchas veces en parábolas para ilustrar la enseñanza que él quería dar en ese momento. Por eso, hermano, debemos tener cuidado, sumo cuidado, y no tomar literalmente lo que se plantea en una parábola. Existen varios tipos de parábolas, y esta parábola es más peligrosa cuando nos acercamos, porque es una parábola de contraste. Y ya vamos a ir viendo por qué es de contraste. Bien, Jesús nos enseña aquí algo muy, muy, muy importante a través de esta parábola. Jesús enseña que la oración debe ser una necesidad para sus discípulos, o sea, para nosotros. Jesús enseña que la oración debe ser una necesidad para los creyentes. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orad siempre y no desmayar. Jesús enseña a los discípulos a través de esta parábola que la oración debe ser una necesidad en ellos. Debe ser una necesidad. Nosotros pudiéramos pensar que, bueno, sí, es lo que hemos hablado del concepto. Es un canal a través del cual nos comunicamos, interactuamos, pero resulta que en el creyente tiene que ser una necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, es algo que es imprescindible, algo que no puede faltar, algo que debe estar presente, porque si no,
no pueden ocurrir cosas o no puede llevarse a cabo otras cosas. Así como nosotros tenemos necesidades cotidianas de respirar, de movernos, de comer, muchos les gusta comer, tomar agua, el descanso, el reposo, la media hora, entre otros, tenemos muchas necesidades cotidianas nosotros. A veces tenemos necesidades de estudiar, tenemos necesidad de relacionarnos como hermanos, como personas, con el entorno, con la sociedad. Tenemos necesidades. Pero entre todas esas necesidades hay necesidades que son importantísimas, como les decía, como respirar, usted no puede dejar de respirar. Comer, usted no puede dejar de comer por mucho tiempo. Igual cuando tomar agua, no puede dejarlo hacer. Entonces Jesús pone entonces la oración con un énfasis y una necesidad mayúscula que los cristianos deben de tener. Él coloca al mismo nivel de las necesidades que son imprescindibles la oración. Porque después él lo enfatiza, con una palabra que dice siempre. Necesidad de orar siempre. Entonces por eso él lo coloca a ese nivel. Algo que no puedes dejar de hacer, algo que no podemos descuidar, algo que no podemos hacerlo de vez en cuando. Tiene que ser siempre. Entonces, debemos ver la oración como una necesidad y no desmayar en el proceso. No desmayar en el proceso. De allí que Pablo retoma esta enseñanza de Jesús y le dice a los tesalonicenses, allá en su primera carta, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y bueno, eso tiene que ver con una vida de oración. A lo mejor no es que usted se va a pasar las 24 horas orando, sino que debemos poner ante Dios todas las situaciones que nosotros nos manejamos. Porque nosotros hacemos otras cosas durante el día. O nuestra mente, yo le decía estos días, no recuerdo con quién conversaba, hablábamos acerca de la oración, y no es que nosotros tomemos un tiempo para apartarnos, para orar, sino que nosotros en nuestro día a día siempre tenemos en mente pensar bíblicamente, y eso tiene que ver también con la oración, recordarnos la palabra y pedir dirección a Dios. Siempre nosotros deberíamos pensar, oye, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en este caso? O si voy a hacer alguna actividad, esto honra a Dios. Y de alguna manera nosotros estamos con un tipo de oración pidiendo la orientación. Entonces ese orar sin cesar se trata de esto, que todo lo que hagamos, hermanos, siempre lo llevemos o lo coloquemos a la luz, la óptica de nuestro Señor Jesús. Por supuesto usted va a decir, bueno, por esta la palabra, sí, esto es lo que alimenta la respuesta de la oración. Lo que alimenta la respuesta de la oración es la palabra del Señor, porque ahí nos dejó todo conforme debemos conducirnos, qué es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer. Entonces, debemos orar sin cesar. De allí que Jesús diga la necesidad de orar siempre. También le dijo a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces vemos, y así podemos seguir viendo que a lo largo de las Escrituras nos recomienda, nos manda, no es una recomendación, nos manda, tenemos un mandato de orar sin cesar, perseverar en la oración. Y dice que esta perseverancia, o enfatiza la perseverancia, porque puede verse esta oración, esta actividad, esta disciplina acechada, desmotivada por circunstancias adversas o por nosotros mismos que queremos un tiempo, queremos una manera de que Dios obre. Entonces dice sin desmayar, sin desmayar. Esta palabra desmayar tiene que ver con sufrir una influencia negativa con el resultado de experimentar un cansancio interior. Nos pudiéramos preguntar o reflexionar en este momento, hermano, ¿en algún momento nos hemos cansado nosotros de una petición al Señor? Yo aquí digo el primero, a veces yo digo, ay Señor, ¿será que sigo orando por esto? A lo mejor no siempre, pero sí en algún momento de mi vida. Oré y oré, bueno, y lo que yo reposaba, bueno, eso tiene que ser que no es del Señor, porque he orado, he arrollado, he buscado, he pedido respaldo también en oración, pero entonces nosotros desmayamos, hermano, desmayamos por alguna u otra cosa, nos desanimamos porque queremos que, o
pensamos que debe ser un tiempo específico, en el de nosotros y no el de nuestro Señor. Entonces, nos invita a orar siempre sin desmayar, porque Dios nos conoce a nosotros, bueno, más que nosotros mismos. Nos conoce más que nosotros mismos y Él sabe que ante cualquier adversidad nosotros podemos pifiar. Nosotros podemos pifiar, hermano. Entonces, alguien dijo, la prisa de nosotros no es el tiempo de Dios. Hermano, no es cuando nosotros querramos. A veces coincidimos que cuando pedimos el tiempo del Señor, y bueno, gloria a Dios, pero eso no es la norma. Esa no es la norma. La norma es conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo del Señor. Él es el que conoce nuestras necesidades, cuándo y cómo, y el por qué, o sea, y para qué. Dios es el que conoce la manera y toda nuestra vida y la manera como nosotros debemos esperar, recibir lo que nosotros pedimos. Entonces, bueno, después de esta introducción, que en este caso se llama la ocasión de lo que estaba pasando, viene Jesús y viene y explica, pues les dice la parábola, les habla acerca de, les ilustra cómo debería ser la oración. Ojo que es un contraste. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Viene Jesús y le ilustra a sus discípulos, porque le estaba hablando a sus discípulos en ese momento, de cómo debía ser nuestra perseverancia en la oración. Entonces, Jesús dice de alguna ciudad, no dice nombre, una ciudad a lo mejor ficticia, lo deja ahí de una forma que la gente no desvíe su mirada a esa ciudad, sino que en una ciudad había un juez y había una viuda. Pero lo que hace Jesús es que Él lo explica con una historia que es conocida, o sea, los aspectos que Él narra en la historia es muy conocida por los que estaban recibiendo el mensaje. Y me imagino que muchos de hecho tienen experiencia con las viudas. Entonces, podemos hablar entonces de estos personajes. Había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ellos conocían de lo que era un juez, conocían de lo que se hacía o para qué se acudía a un juez. Para algún caso, para llevar una situación y quien se encargara de la manera más justa de resolver esa situación. Pero acá viene Jesús y le dice que era un juez, no tenía ese perfil que pudiéramos esperar todos de un juez, que sea justo, que sea correcto, que sea objetivo, sino que dice, no temía a Dios ni respetaba a hombre. No era el juez que todos esperamos. Imagínate nosotros ir para una corte y nos conseguimos con un juez de ese tipo. Oye, nosotros las esperanzas las tenemos por el suelo, hermano. Uno dice, oye, no, Señor, ¿para qué vengo para acá? Mejor no vengo. Entonces eso es uno de los aspectos que muchas veces nos desanima a nosotros. Entonces tenemos a la viuda. La viuda. ¿Qué es una viuda? ¿Qué usted conoce por viuda? ¿O viudo? ¿Cómo? Ok, sí. Hay ausencia de la otra parte, ¿verdad? Falleció su esposo, falleció su esposa. Dios los guarde, hermano. No me vaya a pasar eso. Cuando Dios quiera. Bien. Este término de viuda es interesante porque va más allá de lo que es o lo que denota simplemente lo que entendemos nosotros, una mujer cuyo marido ha muerto, sino más bien a una mujer
que estuvo casada y no tiene medios de apoyo financiero y por lo tanto necesita protección legal especial. Eso era lo que necesitaban las viudas en ese momento. Por eso cuando Jesús les habla y les relata a los personajes, la gente conocía perfectamente. Sabía que las viudas eran desprovistas, que si no había un pariente que se casara con ella, por lo menos un cuñado, o si no tenían hijos, hermanos, muchas veces las viudas pasaban hambre y hasta morían. Por eso Dios siempre, también a lo largo de su palabra, Él se encargó de proteger a los más vulnerables. Y en las leyes siempre estaban o salían a relucir el cuidado a las viudas, a los niños y a los forasteros. Son 3 personas vulnerables. Pero entonces le hacía especial énfasis a las viudas que habían de ser cuidadas porque nunca iban a tener a alguien que las sosteniera, que las sostuviera. Entonces, imagínese esta viuda presentándose ante un juez que es injusto, no le teme a Dios ni a hombre. Ay, hermano, esto está difícil, ¿verdad? Está difícil. El juez no tenía miedo a Dios, no respetaba a hombre. Pero entonces vemos que es un hombre que no actuaba conforme a reverencia a Dios, que muchas veces esperáramos nosotros, ni por compasión ni por simpatía, porque no respetaba a Dios, pues tampoco le interesaban los hombres, o sea, ni que por empatía, nada. O sea, la viuda no iba con ninguna carta que le pudiera mover el corazón a este juez injusto para que le atendiera su situación. La situación de la viuda, bueno, como pudiésemos imaginar, dice que tiene un adversario. A lo mejor quizás alguien sí trabajó, no le pagó, o alguien no quería hacerse a cargo de ella como le correspondía. Era una situación legal, pero ella decía que tenía un adversario y que la ayudara con eso. Entonces, acudió la viuda ya. Y el juez en un principio, él no quiso ayudarla por algún tiempo. Mis hermanos, dice por algún tiempo. Muchas veces nosotros, y hablamos eso del tiempo de nosotros y la respuesta de Dios, a veces pasa tiempo que no tenemos alguna, o no vemos o no captamos la respuesta de Dios. Porque a lo mejor la respuesta fue no y estamos esperando un sí. Y decimos, Dios no me ha respondido. Y resulta que era no, hermano. No sabemos. Lo que sí es que tenemos que seguir buscando, perseverando. Porque lo que muestra aquí Jesús con esta parábola es que la viuda seguía, iba, y otra vez, y tengo esta situación, y ayúdame y hazme justicia. Entonces, no la ayudó por un tiempo, pero finalmente la persistencia desgastó la resistencia del juez. Me imagino él exasperado por las continuas peticiones, después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, él no respondió de la mejor manera, respondió fue por una situación que no esperamos cualquiera, era porque ya le molestaba. Y cuando dice, no sea que esta viuda me agote la paciencia, o me es molesta, tan molesta, dice que la esencia de esto es como cuando usted tiene o le dan un golpe en el ojo, así un tipo de molestia, que usted a lo mejor el ojo no lo puede abrir, que lo va a cargar morado y la gente le va a preguntar a usted qué le pasó en el ojo, porque imagínate, salir con un ojo morado en la calle. Dice que la esencia de esto, de la molestia que podía sentir el juez, era de esta manera, eso irritaba. Entonces, de esa manera, la viuda o lo tomaba el juez que insistía. Mire qué terrible, este hombre afirmó su total desprecio para con Dios y con los hombres, pero decide hacerle justicia a esta viuda únicamente porque le era molesta. Entonces venimos nosotros a interpretar, o viene Jesús e interpreta la parábola para que no caigamos en el literalismo. Porque dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Él lo pone primero como ejemplo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle?
Y lo hace de una forma interrogativa, que los invita a la reflexión. Primero, Dios no es como ese juez, o sea, Dios no es el juez injusto. Porque pudiéramos decir, bueno, pero es que el juez injusto representa a Dios. No. Ahí vemos entonces el contraste. Dios no es como ese juez injusto. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Él sí lo hace. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si señala que si el juez injusto hacía justicia, entonces había que imaginarse que Dios, el juez justo, el amoroso, pronto les haría justicia. Entonces aquí viene el contraste. Tenemos a un Dios que es todo lo contrario a ese juez. Todo lo contrario, porque Dios nos ama. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Tuvo una misericordia, bueno, el amor de Dios no se compara con ninguno. Entonces Dios, imagínense, nosotros dirigirnos a Dios, a nuestro Dios, ¿será que nos dejará esperando? ¿Será que Él nos responderá de manera oportuna? ¿Será que Él nos dejará a nosotros sin respuesta? No, hermano. Si ese juez injusto puede hacer justicia por las razones que fueran, por las motivaciones erróneas, imagínense nuestro Señor, nuestro Dios, que sí nos ha puesto la mirada en nosotros. Dice allí que es a sus escogidos. A sus escogidos. Y es interesante cómo el apóstol Pablo define en Efesios, y bueno, y también Pedro, pero vamos a leerlo en Efesios. Efesios 1. A partir del 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Será que ese Dios se parece al juez que nos escogió para todos esos beneficios? En nada, hermano, nada. Es el contraste, es el antagonismo. Dios es el juez justo. Es todo lo contrario al juez que estamos viendo o que Jesús le está mostrando en la parábola. Entonces, Jesús hace ver a los discípulos y a los que le escuchan a Él que igual que la viuda, quizás nosotros nos veamos, lo más probable es que nos veamos indefensos ante cualquier situación. Que muchas veces es necesario que nos sintamos así, hermano, que no somos autosuficientes. A Dios no le gustan las personas autosuficientes, porque dicen su palabra, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona. Es así, hermano, es así, de esa manera. Entonces nosotros cuando hablamos de oración, cuando hablamos de perseverancia en la oración, estamos diciendo que estamos perseverando no solamente en ese canal que nos da esa comunión con Dios o esa comunicación o ese interactuar con Dios, sino que estamos perseverando en la dependencia a nuestro Señor. Porque eso es lo que hacemos cuando oramos. Dependemos del Señor, porque si no, no oráramos, hermano. Nosotros dependemos del Señor, por eso es que acudimos a Él. Y debemos depender. Y cuando dice que tenemos la necesidad de orar, tenemos la necesidad de depender de Él.
Orar y dependencia, hermano, se pueden ir de la mano. Entonces nosotros debemos estar allí, hermano, siempre prestos a depender de nuestro Señor. Jesús, cuando planteaba esto, no le decía a los discípulos que se mantuvieran de rodillas todo el día, aunque Él los animó y fue el mejor ejemplo de oración, que siendo Él Dios acudía en oración al Padre. Y los animaba a orar. Y se iba a orar. Cada vez que tenía Jesús una situación de envergadura en la cual iba a la escogencia de sus discípulos, o que sabía que iba a pasar por una situación difícil, Él iba a orar, buscaba del Padre, buscaba la voluntad del Padre. Él fue el mayor ejemplo de búsqueda y de dependencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Entonces nosotros somos escogidos, hermanos, nosotros somos los escogidos, todos aquellos que hemos creído en el Señor y todos los que han de creer en el Señor Jesús, somos los escogidos. Y a nosotros es que Dios nos va a responder oportunamente, según su soberanía, según su voluntad. Y si alguien no tiene una relación ahorita verdadera con Dios, que no le conoce, también es la oportunidad para que usted comience a tener esa relación, hermano, amigo que nos visita, para que pueda gozar de todas las promesas que tiene nuestro Dios y del cuidado que nos da cuando nos acercamos a Él en oración. Entonces, si vemos el ejemplo de la viuda, lo mismo a nosotros, a pesar de las circunstancias, debemos clamar día y noche al Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no tenemos un juez injusto. Dios es aquel que juzga justamente. Él no se tardará en respondernos. Por eso le hace esa pregunta. ¿Se tardará en responderle? ¿O se tardará Dios en respondernos a nosotros? Dios no se tarda en respondernos, hermano. Y Él al final nos lleva al contexto de su venida. Os digo que pronto les hará justicia. Él dice que pronto Él hará justicia. Porque viene poniendo en el contexto de justicia. La viuda pedía que le hicieran justicia. Pero Jesús va más allá de un tipo de justicia. Quizás es una justicia de un pleito, quizás es un litigio, quizás justicia en alguna situación. Pero Jesús va más allá. Jesús va al tipo de justicia que necesitamos nosotros. Por eso dice de esta manera. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, entonces trae a colación el regreso, su regreso. ¿Hallará fe en la tierra? Si vemos el contexto anterior, Jesús le venía hablando a los fariseos de lo que era la venida del reino de Dios. Entonces, muchas personas que estudian este pasaje dicen, no, pero esto no está en esta parábola, esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, porque él viene hablando de eso. Tenemos que ver la Biblia como que es una sola escritura, no está dividido así como nosotros lo obtenemos, sino que eso es un solo, como decirlo así, un solo cuento corrido. Solo que como es una narrativa, tiene sus escenas, tiene sus episodios, pero tiene que ver. Jesús trae a colación su regreso con toda intención. La justicia que nosotros tenemos es la que Él va a aplicar cuando Él regrese. Cuando haya que juzgar a justos e injustos, a los que creyeron y a los que no creyeron. Cuando Él regrese, pero entonces le hace esa pregunta para reflexión y dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y muchos dicen, bueno, pero es que desde que los tesalonicenses se preguntaban que cuándo iba a regresar Jesús, todavía lo estamos esperando. Que eran los que estaban preocupados que qué iba a pasar con los que ya habían muerto y el Señor no había regresado. Entonces, es importante que eso que nosotros vemos por tardanza, porque pensando en eso, tardará,
en responderle, Dios es claro a través de su palabra y dice en 2 de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, a Dios no se le escapa nada. Cuando podamos pensar nosotros que, bueno, Dios se está tardando, no ha venido todavía Jesús, hermano, no es por tardanza de Él, es por nosotros. Y cuando digo nosotros la iglesia, hermano, no por los que no han creído. Esa gente cree cuando escuche el Evangelio. O va a creer cuando escuche el Evangelio. Entonces, hermano, Dios no se tarda. Dios no se tarda. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué Jesús haría esa pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Bueno, hermano, Él nos está mandando a orar siempre y que perseveremos y que no desmayemos. Porque lo más probable es que en esa espera del regreso del Señor, nosotros desmayemos, hermano. Y entonces Él dice, ¿habrá fe en la tierra en ese momento que cuando venga Jesús? ¿Será que nosotros ya nos habremos desmayado? ¿Habremos tirado la toalla, como dicen por allí? Es una pregunta para reflexión. Hermano, esta enseñanza de Jesús a orar fervientemente, a orar constantemente, sin desmayar, nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué tanto estamos perseverando en la oración, hermano? Y es de cualquier espacio, hermano, corporativo, a través de en las reuniones de la iglesia, en nuestro devocional diario, como familia, como matrimonio. Tenemos diferentes espacios donde debemos orar, hermano. Entonces, ¿qué tanto estamos perseverando en la oración? ¿Es nuestra necesidad orar siempre? ¿Lo tenemos como una necesidad, hermano? O simplemente, bueno, yo me voy a comunicar con Dios porque voy a suplir o quiero que supla mis necesidades. No, el orar debe ser una necesidad. La necesidad de relacionarme con el Señor, la necesidad de buscar su dirección, la necesidad de que me ayude a traer su espíritu a tener paciencia, a tener discernimiento de las cosas, a tomar las mejores decisiones, a esperar su venida. La enseñanza nos lleva a ver la importancia de perseverar en oración, confiando que Dios siempre responderá a nuestras súplicas, hermano. Tenga eso por seguro. Dios siempre nos responde a su tiempo, según su voluntad y soberanía. Pero nosotros no debemos de dejar de orar. Nosotros no debemos dejar de depender de Dios en cada circunstancia, hermano, en cada momento. Es necesario, hermano, entonces, perseverar en la oración sin desanimarse mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Incline su rostro allí, vamos a orar por esta reflexión. Padre amado, bendecimos tu santo nombre, te glorificamos, te exaltamos, Dios grande y eterno. Todopoderoso, Señor, eres tú. Tú, Dios amado, quien diste a tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y por eso, Señor, podemos orar, Señor. Podemos acudir a ti con plena confianza, Señor, ante tu trono. Porque tenemos un sumo sacerdote, Señor, que es Cristo Jesús. Y está a tu diestra, Padre. Él es el abogado de nosotros, Señor. Le intercede por nosotros también. Por eso podemos ir confiadamente ante ti, Señor. No por nuestros méritos, Señor, por los tuyos. Y sabemos que tú cuando nos respondes es para gloria tuya, Señor. No para que nosotros nos jactemos, sino para gloria tuya. Señor, convencido de esto te pedimos, Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, a perseverar, Señor, en la dependencia a ti, en la oración, Señor. Perdónanos, Padre, si no lo hemos hecho como debe ser, como tú lo demandas en tu palabra. Este pasaje es claro, Señor. Tú nos demandas a orar siempre, que debemos perseverar ante las adversidades,
ante las situaciones. Cuando ya pensemos, Señor, que ya no hay salida, que no hay nada, que no hay esperanza, Señor, debemos seguir orando. Porque te oramos a ti, Señor. Tú eres el juez justo, el que nos amó primero, el que dio su vida por nosotros. Señor, ¿cuánto más puedes recibir de ti una respuesta, Señor? Tu palabra dice que si nuestros padres, aun siendo malos, no nos darán, si le pedimos un pan, nos darán una serpiente. ¿Cuánto más tú, Señor, que eres amoroso con nosotros? Y sabemos, Señor, que debemos orar conforme a tu voluntad, que debemos estar pegados a ti, Señor. Porque fuera de ti no podemos, Señor, encontrar nada. Tenemos que buscar tu presencia, Señor, tu dirección. Conocerte más a través de tu palabra, Señor, para poder orar con entendimiento, con discernimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, porque es un mundo de adversidades, porque es un mundo que está contrario a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Que el día que tú regreses, Señor, consigas un pueblo todavía lleno de fe, de esperanza, anhelando, Señor, tu regreso porque creemos que sí, Señor. Así como tú hiciste las cosas, Señor. Así, Dios amado, también te esperamos, Señor, tu bendito regreso. Y no queremos desmayar, Dios. Queremos mantenernos allí delante de ti, firmes, Dios amado, como buenos siervos, Señor. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perseveremos en la oración, mis hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde.